A Itadori le dicen el 007, 0 power-ups, 0 ayudas del guión, 7 eventos traumáticos. Este chiste sabe describir a la perfección el rol de protagonista de Itadori. Es alguien que vive sufriendo la realidad terrible de su mundo y adaptándose a eso. No es un protagonista típico del género, en donde todos lo aman o tiene 1000 ayudas del guión. Todo lo contrario, es alguien que al final del día es un personaje más, que no tiene los beneficios que suelen tener los protagonistas típicos. Y teniendo en cuenta que en Jujutsu Kaisen los personajes sufren las desgracias de su mundo sin un guión que los proteja, y que hay personajes más esenciales para la trama, esto hace que su función como protagonista quede opacada. Porque nada le sale bien, porque no protagonizó casi ninguno de los momentos más importantes que tuvo la historia, porque fracasa mucho más de lo que triunfa, porque no es el centro de la historia y porque muchas veces parece un personaje más. Incluso mucha gente dijo que Yuta era el verdadero protagonista de la historia. Esto hace que podamos considerarlo un protagonista inútil. No es esencial para el funcionamiento de la historia, sobre todo en la parte más reciente del manga, y al fin y al cabo funciona como un personaje secundario, en donde varios de los personajes que vimos tienen muchísima más importancia que él. Por eso hoy voy a hablar de Itadori como protagonista. Saber si es malo por no ser un protagonista típico y comprender el rol de Itadori en la historia. Para explicar el punto que quiero comunicar en este video, primero que nada es importante hablar de dos puntos importantes. El primero es diferenciar el rol de personaje y de protagonista, y el segundo es cómo es un personaje principal en un shonen de peleas. ¿Cuál es la diferencia entre protagonista y personaje? Personaje se refiere a las características, personalidad, motivaciones y desarrollo del personaje en sí mismo. Todo lo que le pasó a Itadori a lo largo de la historia. El querer salvar a todos, la comprensión de vivir en un mundo de maldiciones, seguir peleando para no ser un asesino, ser un engranaje, etc. Y protagonista es el papel del personaje principal en la trama, su importancia para la historia y cómo afecta o impulsa los eventos. Que sea contenedor de Sukuna, que conozcamos la escuela de hechicería a sus respectivos personajes, etc. Teniendo en cuenta estas dos definiciones, podemos darnos cuenta de cómo Itadori se fue transformando en un personaje excelente y a su vez, el cómo se diluyó notablemente su rol de protagonista a lo largo de la historia. Si no, miren el último arco del manga. Estos dos roles se pueden juzgar por separado. En este video estamos hablando de su rol de protagonista. Por otro lado, ¿cómo suele ser un personaje principal en un shonen de peleas? Como en toda historia, son el personaje más importante, es aquel que motiva a la historia a seguir, quien hace que los personajes secundarios aparezcan y tengan importancia, etc. Normalmente, todo lo que pasa y deja de pasar en una historia es debido al protagonista. Esto en un shonen de peleas es más que obvio, y además se le suman muchas características propias de este género, ya sea un rival, un maestro, un demonio dentro, un linaje que lo hace especial de nacimiento, etc. En el shonen, los protagonistas suelen ser los más especiales, y los que tienen más potencial para ser los más poderosos, y encima, a esto, se le agrega que suelen tener el objetivo de ser el personaje más fuerte o importante de su mundo. Matar al villano principal, ser el mejor héroe, ser el rey mago, ser el rey pirata y un largo etcétera. Tienen objetivos que los obliga a aspirar a ser el personaje más fuerte y más importante de su mundo. Y encima, nacen con un poder que se los permite. Y son los protagonistas. Teniendo en cuenta que estamos en un género para gente bastante joven, obviamente cada historia está condenada a tener un final feliz en donde el personaje principal cumpla su objetivo. Cada shonen es una historia condenada a que el protagonista le salga el 90% de las cosas bien gracias al guión y derrota al enemigo del arco. Evangelice al malo, domine la técnica que al maestro le tomó 100 años aprender, obtenga un power-up de emergencia para derrotar al malo, se enoje y le salga un demonio dentro que en consecuencia le soluciona los problemas y un largo etcétera. Son historias en donde te das cuenta cómo descaradamente el autor mete mano para que todo salga en favor de los protagonistas, produciendo lo conocido como conveniencias o guionazos. Entonces, cuando viste más de un shonen y ves las cosas de manera mínimamente crítica, notas patrones repetitivos en la historia y empezás a ver situaciones en las que ya sabes qué va a pasar. Cada shonen promedio está obligado a beneficiar a su protagonista, y esto genera un comportamiento común entre los shonen de pelea. Cada arco de estas historias tienen un patrón repetitivo que produce una total pérdida de la atención. Que las historias se vuelvan monótonas, que se pierda la emoción, que puedas determinar lo que va a pasar y que se vuelvan predecibles, lo cual genera un problema considerable. Todo esto resulta que manejarse así habla muy mal de la capacidad de escritura de los autores de shonen. Si tienen que seguir a rajatabla una fórmula extremadamente repetitiva para escribir su historia, si no pueden innovar o aunque sea cambiar algo en lo más mínimo, si puedes predecir lo que va a suceder a continuación, si no sentís tensión o incertidumbre porque es obvio lo que va a pasar, todos estos son indicios de que el autor de ese shonen es alguien que no escribe demasiado bien, o aunque sea, tiene un defecto que empeora su historia. Entonces, los protagonistas típicos se encargan de empeorar, en mayor o menor medida, el 99% de los shonen existentes. Pero Itadori destruye totalmente este cliché. Si bien el primer capítulo es tan típico que da asco, no tarda absolutamente nada en empezar a distinguirse de los demás protagonistas. Se frustra, se muere, Sukuna y Mahito le arruinan la vida y nada le sale bien. Después, a partir del arco del inventario oculto, ya cambia todo. Vimos un protagonista diferente, y en lo que sigue después, Itadori comenzó a ser un personaje más. En Shibuya brillaron absolutamente todos los personajes secundarios, incluyéndolo a él y a los villanos. Todos tuvieron su momento.
Una característica que tiene un protagonista como Itadori es cómo cambian sus peleas. Fíjense en Shibuya, la pelea de Itadori vs Choso. Es una pelea en la que no tenés ni idea de lo que va a pasar. No sabes si gana o pierde, ni cómo lo hace o por qué. Es una incertidumbre total. No sabes qué puede llegar a pasar porque no hay un guión que obligue a Itadori a ganar. A lo sumo, lo único que sabes es que Itadori no se va a morir. Fíjense que la pelea se envolvió en la lógica pura, incluso incorporando ciencias médicas para fundamentar los ataques de cada uno. Incluso al final, cuando ganó Choso, no sentís que ganó de manera forzada o porque la trama lo requería, sino porque es genuinamente más fuerte. Se comprobó a partir de la sucesión de golpes y uso de las técnicas. Obviamente lo que sigue después es una conveniencia descarada que le salvó la vida a Itadori, y empeoró al momento, no lo voy a negar, pero esta conveniencia permitió que lo que siguió después duplique la calidad de Shibuya gracias a Sukuna y Shogo, y no benefició en nada a Itadori. Esta conveniencia solamente perjudicó a Itadori, y nos dio pie a que siga mejorando como personaje. Es una conveniencia muy distinta a las que solemos ver en el género. Hasta sus guionazos se diferencian de los demás protagonistas. Volviendo a la pelea, fíjense cómo mejora la obra que el protagonista no esté condenado a ganar y a triunfar. Algo así no lo ves en otro shonen promedio. A partir del arco del inventario oculto, el protagonismo se centra en una gran variedad de personajes para dar lugar a momentos importantes e increíbles. Satoru, Geto, Sukuna, Shogo, Kenjaku, Maki, Todo, Choso, Toshi, hasta Mai tiene un momento importante y bueno. En Jujutsu Kaisen, el protagonismo extremo que tienen los personajes típicos del shonen en cada arco se distribuyen equitativamente entre todos sus personajes, resultando en que los momentos más importantes de la historia no sean solamente del personaje principal. Y eso es excelente. Gege transformó un defecto en algo muy bueno. Jujutsu Kaisen no está condicionado a beneficiar a los protagonistas, y esto le permite a la trama tener mayor libertad a la hora de desarrollarse, sin tener que pasar por una fórmula que se repite en cada arco. Teniendo esto en cuenta, y para dar a entender mejor el punto que estoy tratando en este video, imagínense que Itadori fuera un protagonista típico. Imagínense que Itadori evangeliza a Sukuna o de alguna u otra forma obtenga poderes de él, como ya pasó varias veces en el género. Imagínense que Itadori salva a Nobara y a Nanami con una conveniencia, llegando justo en el momento adecuado antes de que Mahito los mate. Imagínense que en su pelea contra Choso, al final, se levanta diciendo: no puedo morir sin salvar a todo el mundo, tengo que morir acompañado, y obtiene poder de la nada y le gana a Choso, impidiendo que Sukuna lo posea posteriormente y que todo lo que vimos después no exista. Gente, imagínense que Jujutsu Kaisen termina con Itadori ganándole a Kenjaku con un power-up de Cortes otorgado por un Sukuna evangelizado. Jujutsu Kaisen sería la mayor basura de la historia. No tendría ni un 10% de la calidad que tiene hoy en día, y que pase algo así es extremadamente común en el género. Entonces, ¿qué quiero decir con este video? Que Itadori no es el centro de la historia y es por eso que es tan bueno. Itadori no tiene un guión descarado que lo vive beneficiando de manera forzada, y es por eso que Jujutsu Kaisen es de las mejores cosas que nos dio el género. Esta forma de escribir un protagonista, que solo la tiene Jujutsu Kaisen y Hunter x Hunter, eleva mucho la calidad de la obra. Te salís de un cliché que generalmente hace mucho daño en la historia, te ahorras 1000 defectos y elevas el potencial de la obra, además de que volvés a tu historia muchísimo más interesante. Obviamente Itadori no es el mejor protagonista del shonen, y ser un protagonista de este típico te limita muchísimo la calidad. Literalmente en el juego del sacrificio fue muy poco relevante, pero de igual manera es bueno, cumple su función de buena manera, tiene momentos excelentes y le da la posibilidad a otros personajes de brillar de una manera que mejora mucho la historia. Evidentemente no es un protagonista inútil, y si bien no es tan importante como otros personajes, la manera en la que fue contenedor de Sukuna a lo largo de la historia y cómo nos introdujo a nosotros como espectadores a los personajes y eventos de la historia hacen que cumpla su función de protagonista. Obviamente, ser así tiene sus defectos, no es la gran cosa como personaje principal, y desde cierto acontecimiento que sucedió en el manga, se volvió un personaje mucho menos interesante, y eso obviamente reduce su calidad, tanto como protagonista como personaje. Pero lo que quiero comunicar en este video es la calidad que suma Itadori a su obra gracias a no ser el centro principal de la historia. Es la genialidad que hizo Gege al sacar a Itadori del rol cliché que tienen los protagonistas. Después, si Itadori te gusta o no, si te parece bueno o malo, o si crees que podría ser mejor, es totalmente válido. Repito, yo solo quiero comunicar la genialidad que es para un shonen no tener un protagonista típico con un guión descarado que le da conveniencias horribles que solo perjudican a la historia, como pasa en el 99% de las obras de este género. Gracias por ver el video.